Hola, buenos días. Hoy vamos a dar la clase de enfermedades infecciosas. Bueno, esta en realidad son dos clases seguidas que vamos a tener con este tema. Esta primera va a ser toda la parte de la enfermedad en sí, las distintas patologías, y la clase que viene va a venir toda la parte de la medicación que se usa, porque era una clase demasiado larga para darle todo junto. Entonces, hoy vemos la patología y la clase que viene vamos a ver todo lo que sea la medicación que se usa en cada una de esas patologías. Bueno, vamos a ver. Los antimicrobianos, lo primero que vamos a ver es, como dice ahí, enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas quiere decir que hay algo externo que va a invadir los tejidos y va a infectar. Estos antimicrobianos que se usa así porque son microbios, pequeños vivos, ¿sí? Entonces, pequeños seres vivos. Eso es lo que significa microbios. Dentro de esos microbios se consideran las bacterias, a los virus, a los parásitos y a los hongos. Entonces, la medicación que se va a utilizar en cada uno de esos casos va a ser antibióticos para la bacteria, antivirales para los virus, antimicóticos para los hongos y antiparasitarios para los parásitos. La gente suele confundir, cree que por una gripe que es viral se tiene que tomar antibióticos, ¿sí? Y siempre le gusta tomar amoxicilina cuando recién empieza a estornudar. En realidad lo único que está haciendo es que el cuerpo se vaya acostumbrando a ese antibiótico y cuando verdaderamente necesite no le va a servir más, ¿sí? Porque el cuerpo va generando tolerancia. Cuando hacemos un tratamiento sin terminar, ¿sí? Lo dejamos a media, porque ya me pasó el dolor de garganta, ya dejo de tomar la amoxicilina, las bacterias que pudieron haber sobrevivido ya se hacen poco sensibles a la amoxicilina, ya tengo que usar otra droga para poder solucionar el problema. Bueno, esto es una lucha que hace más de 10 años viene haciendo la Organización Mundial de la Salud, que es justamente el uso responsable de los antibióticos. ¿Por qué? Porque cada vez se están haciendo las bacterias más superpoderosas y eso hace que va a llegar un momento, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, pero sí a nuestros hijos, nuestros nietos, en los que no va a haber un antibiótico que sea suficiente. Así que verdaderamente bombas atómicas se están utilizando hoy en los hospitales con las famosas infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque dentro de los hospitales ya están tan tolerantes las bacterias, se aguantan cualquier cantidad de medicamentos y eso hace que no alcance, digamos, todo lo que hay de medicación antibacteriana como para poder solucionar. Por eso cuando se escapa una de esas bacterias al exterior, hace estragos, ¿sí? Por eso siempre se trata de que quede dentro del ámbito hospitalario. Bueno, o sea, hospital y sanatorio, no es del público, sino donde haya internados graves. Bueno, vamos a las enfermedades infecciosas entonces. Son aquellas que van a estar producidas por esos microorganismos. Entonces, bacterias, virus, parásitos y hongos. Ahí ustedes tienen una imagen, ahí les muestra los tipos de patógenos, o sea, capaces de generar enfermedad. Eso significa patógeno. Bueno, esta imagen que está del virus, muy parecido al coronavirus ahora, así que bueno, como para representar también el tema de las bacterias, el tema de los hongos y de los parásitos. ¿Por qué le separa ahí procariotas y eucariotas? Las eucariotas son las células más avanzadas, son las células en las que tienen diferenciado el núcleo y el citoplasma, el resto, como si fuera un huevo, ¿sí? Vieron que el huevo está la yema y la clara, está bien diferenciado, en cambio las procariotas no, está todo el ADN circulando por toda la célula. En las eucariotas solamente el ADN va a estar dentro de ese núcleo, dentro de la yema, ¿sí? Como para que ustedes se lo puedan imaginar de una forma más fácil. Vamos con la bacteria entonces. Dice, son microorganismos de vida libre, es decir, que pueden vivir tanto dentro de las personas y animales como fuera. Las bacterias que viven en el medio ambiente de un huésped. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven supónganse una laguna que está podrida, ¿sí? O sea que puede haber bacterias en esa agua, ¿sí?
Si ustedes ven algún lugar donde hay algún tipo de crecimiento, sobre todo con el tema de olor, posiblemente haya bacterias en ese lugar. Ustedes van a ver que está en el interior también, tenemos bacterias en nuestro sistema digestivo para ayudar, no todas las bacterias son malas, la mayoría son buenas. No, tenemos bacterias que constituyen nuestra flora intestinal, ¿sí? Cuando no tenemos esa bacteria, normalmente estamos con procesos de diarreas, colitis. Tenemos bacterias en el tracto genital también, tenemos bacterias que nos protegen, sobre todo a las mujeres, con el tema de la vagina. Cuando no están esas bacterias, lo que ocurre es resecamiento, ¿sí?, de la vagina, dolores y demás. O sea que siempre tiene que haber una flora normal para que no venga una flora externa, ¿sí?, y que colonice en ese lugar. Compiten, digamos, por el espacio. Bueno, estas bacterias suelen producir enfermedades agudas y crónicas, ¿sí?, y se las trata siempre con antibióticos. Los tipos de bacterias, fíjense que tienen distintas formitas. Dice, hay muchísimas especies diferentes, pero solo unas pocas formas posibles. Los cocos son las formitas como si fueran los coquitos, ¿sí?, de las galletitas. Estreptococos cadenas, todo unidas de esos coquitos. Estos son los más comunes, ¿sí? Este tipo de, los estreptococos, por ejemplo, están en todo lo que sea catarro. Los estafilococos que están abajo también son muy comunes en el tema de los catarros ahora en esta zona del invierno. Los estreptococos son también muy presentes en todo lo que sea colitis, ¿sí? Así que pueden aparecer ahí. Bueno, bacilos con flagelos serían con esos pelitos. Fíjense, distintos tipos de formas, cada uno tiene sus características, pero todas estas familias van a formar lo que son las bacterias. Estas esporas resistentes, ven que dice arriba esporas resistentes, tienen como una cubierta. Eso le permite soportar, porque todas las bacterias se eliminan, ¿sí?, fácilmente con una temperatura. En cambio, estas esporas lo que permite es que permanezca vivo adentro, y permanece largo tiempo, supónganse, en el medio ambiente como esa espora. Cuando llega a un lugar donde el medio, el clima, le permite eliminar esa espora y poder reproducirse, se van a hacerlo. Entonces, como espora, pueden estar mucho tiempo en cualquier superficie. Tienen también, digamos, como característica, justamente que pueden vivir dentro y fuera del ser humano, no es que necesitan un ser vivo como para poder funcionar. El virus sería un poco lo contrario. Dice, son microorganismos que necesitan sí o sí vivir dentro de un huésped, ya que necesitan utilizar los componentes de las células para poder replicarse. ¿Qué hace el virus? El virus ingresa a las células, va a ir a atacar el ADN de la célula, dentro de esa célula va a combinarse con el ADN, multiplica, ¿sí?, se reproduce, se multiplica, y a partir de ahí rompe la célula y va a invadir nuevas. Ese es el mecanismo de acción que tienen los virus, ¿sí? Entonces, lo que él necesita es tener contacto con el material genético de la célula como para poder reproducirse. La mayor parte de las infecciones virales suelen autolimitarse, es decir, se curan solas luego de que el virus completa su ciclo y muere. Normalmente los ataques, ¿sí?, la primera infección de un virus, sí suelen autolimitarse. Después, con el tiempo, hay algunos virus que van a ser crónicos, como el HIV, como el herpes, y van a tomar determinados momentos en los que van a hacer como que se guardan, ¿sí?, van un paso atrás, quedan latentes, y después, cuando otra vez se da la oportunidad, vuelven a atacar. Por eso el herpes, por ejemplo, el herpes labial, aparece la lesión, está alrededor de 10 días con la característica de la herida en la boca, y después de eso otra vez se cura. Pasa a quedar dormido en las terminaciones nerviosas, pasado un tiempo o ante determinado estímulo vuelve a aparecer. Por ejemplo,
hay personas que después de una fiebre elevada siempre tienen les aparece, digamos, un herpes. Antes la gente decía fuego San Antonio, o le llamaban, decía estaba mal del estómago. ¿Por qué? Porque después de alguna comilona grande le aparecía la lesión del herpes. En realidad es un factor que hace que aparezca, pero no tiene nada que ver, digamos, con la parte digestiva. ¿Sí? O sea, cada vez que esa persona comía, además, tenía supónganse, un ataque al hígado, pero eso generaba que le apareciera nuevamente. Pero esto es un virus que queda dormido en el nervio de la zona. De la misma forma que tenemos el herpes labial, también está el herpes en la zona genital. Y el tema del cruce de las zonas, antes era muy típico, el herpes 1 estaba en la boca, el herpes 2 estaba en la zona genital. Con el tema del sexo oral y demás, eso se fue cambiando y podemos encontrar cualquiera de los dos en cualquier lugar. Bueno, periodo que tarda, dice, 10 días aproximadamente, por eso la mayoría de las infecciones de tipo viral no se medican. La gripe tiene que pasar sola, ¿sí? Esa es la recomendación, pero digamos que a veces cuando se complica con alguna bacteria, que aparezca un catarro muy pesado, muy difícil de eliminar, se van a usar también, ¿cómo se llama? Antibacterianos, o sea, antibióticos. Cuando, por ejemplo, aparecen placas blancas en la garganta, ahí sí estaría indicado un antibiótico. ¿Sí? Si tenemos solamente angina roja, no se da nada más que un AINE, un antiinflamatorio, un ibuprofeno, que es lo más típico para los chicos sobre todo, porque la idea es desinflamar y calmar el dolor, pero no necesita, digamos, usar, por una angina roja, usar antibióticos. Se usa cuando la angina queda blanca. Bueno, los tipos de virus, fíjense que hay distintas formas, ¿sí? Tipo hélice, poliedro, o sea, distintas cantidades de caras, de ahí vamos a tener de poquitas caras a muchas, los tipos como la esférica, como el coronavirus que está ahora, y este bacteriógrafo, el último, es un virus que ataca a las bacterias, o sea que ella es un pasito más avanzado, ni las bacterias se salvan de los virus, ¿sí? O sea que este tipo de virus son los que van a atacar a las bacterias. Bueno, ahí ven distintos tipos. Los adenovirus suelen ser buenitos, y ahora cuando ustedes escuchan sobre el tema de las vacunas que se están haciendo, la de Oxford, que es una de las que está más avanzada, justamente colocaron material genético de este virus en adenovirus, o sea, le combinaron. Este es un tipo de vacuna, la última generación de vacunas que se hace, que se llama de recombinación genética. Entonces combinan los materiales genéticos de uno muy malo con algo bueno, que puede ser o un virus bueno, como en este caso, o sea, medianamente bueno, eso se refiere, que no genera tantos daños. El adenovirus de la gripe común, ¿sí? Y le combina a veces con alguna bacteria buena, que la bacteria tiene la característica que se multiplica muy rápido. Entonces ese nuevo material genético ya no es lo mismo que la enfermedad original, pero tiene algunas características, se le parece. Y entonces con eso se vacuna y eso hace que el sistema inmunitario reconozca esas características comunes, entonces rechaza al virus malo, ¿sí? O sea, ese es el fundamento de por qué se utiliza, digamos, esta recombinación genética. La primer vacuna que se hizo justamente así fue de la hepatitis B. La hepatitis B es muy parecida en el tema del contagio y demás al HIV, solo que mata mucho más rápido. El HIV puede llevar varios años sin tratamiento, pero la hepatitis B es fulminante en poco tiempo si no recibe tratamiento. También la hepatitis B dura, una vez que se infectaron, va a durar toda la vida, ¿sí? O sea que la vacuna justamente se hizo con esta recombinación genética porque es un virus muy malo. Bueno, esto más o menos como para que ustedes tengan idea que hay distintos tipos de virus y todos tienen sus mecanismos. Otro de los motivos por los cuales se eligió esta adenovirus para hacer esta nueva vacuna del coronavirus es justamente porque los adenovirus tienen
una característica que las vacunas tienen corto periodo para generar los anticuerpos. La vacuna para la gripe, por ejemplo, en 15 días, después de vacunados, en 15 días ya tienen los anticuerpos disponibles. En una vacuna, por ejemplo, como el HPV, ¿sí? El tema del cáncer y las verrugas, esa tarda un año hasta que aparecen los anticuerpos. Por eso, digamos, preferible usar virus como el de la gripe, que tiene una aparición de los efectos de la vacuna en corto tiempo. Eso también ahora ayudó a que se pueda ir apurando un poco más el trámite, no hacerlo con tanta paciencia como sería cualquier otro estudio de vacuna. Bueno, ahí fíjense distintos tipos de virus, fíjense el HIV y la hepatitis B, los dos son esféricos, son, digamos, bastante malos los esféricos. El ébola virus, el peor virus de los que hasta ahora se ha tomado contacto. El ébola es el que produce sangrados y fulminante también en muy poco tiempo. Los adenovirus, fíjense que lo que se parece son las antenitas justamente, y ahí es donde pueden codificar la información y hacer que el sistema inmunitario reconozca esas antenitas. El tema de la influenza, está la influenza, no la gripe común, sino la influenza. Bueno, está el bacteriógrafo otra vez, papilomavirus, este es el HPV, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan ver. Bueno, y el herpes virus, fíjense que también tiene esa formita circular con las antenitas. La rabia, el virus de la rabia, fíjense también, las características que tienen son, digamos, muy particulares. Estos suelen producir enfermedades agudas y crónicas. Las agudas son las que se autolimitan, como la gripe, o sea, si no usamos nada, ningún tipo de medicación, se va a curar de todas maneras cuando complete ese ciclo de 10 días. ¿Qué tipo de medicación usamos? No usamos algo para la gripe, usamos para los síntomas de la gripe, o sea, si tengo fiebre, uso un antitérmico, si tengo dolores, uso un analgésico, si tengo tos, uso un antitusivo, o sea, tratamos los síntomas, pero no tomamos un antiviral. En el tema de la gripe porcina, cuando me da positivo la gripe porcina, también por la peligrosidad que tuvo en su tiempo, entonces sí se usa un antiviral, ¿sí? Que es el Tamiflu, la marca comercial Tamiflu, que eso lo entregan directamente en salud pública, ¿sí? O sea, no está a la venta en ninguna farmacia, los que dan positivo el test van al hospital y ahí le dan la medicación en forma gratuita. Esto, ¿cuándo quedó así, digamos? Porque antes se conseguía el Tamiflu en cualquier farmacia. La última infección que tuvimos, 2009-2010, la última pandemia que hubo de gripe porcina, que justamente dentro de los protocolos que hicieron las distintas naciones, porque abarcó prácticamente todos los países, justamente fue la medicación, como había una medicación, esa medicación se lo considera, digamos, como propiedad de salud pública, para que nadie se pueda, digamos, adueñarse, ¿sí? De la producción de esa medicación y que pudiera restringir el acceso. Entonces, una vez que está en salud pública, ricos, pobres, posicionados políticamente o no, todos pueden tener acceso a la medicación. Entonces, esta es una medida sanitaria que se tomó y que perdura hasta ahora. Bueno, de las crónicas, son las que duran periodos prolongados, más de 6 meses. Dentro de las infecciones virales crónicas vamos a encontrar las persistentes, las latentes y las transformantes. O sea, dependiendo del efecto que van causando, ¿sí? En nuestro cuerpo. Una persistente, la que siempre está, HIV, una vez que tengo HIV, tengo siempre y en forma constante. Las latentes son estas que van a avanzar, después de un periodo se van a otra vez retrotraer, quedan como ocultas, después vuelven a avanzar, esas son las latentes.
Y las transformantes son las que ingresan y modifican, ¿sí?, el ADN de las células. Por ejemplo, la del HPV, que cuando ingresa a las células del cuello del útero o del pene o de cualquier lugar donde va a generar cáncer, modifica el material genético de la célula y la forma, genera, digamos, las formas cancerígenas. ¿Sí? Por eso el HPV se conoce más como el cáncer de cuello de útero, pero también puede aparecer en pene, también puede aparecer en garganta, puede aparecer en cualquier lugar donde invadió el tejido. Por eso son transformantes, porque transforman el ADN del huésped. Bueno, vamos con las persistentes, dice. Son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo, persistiendo dentro de las células del huésped, replicándose como la hepatitis B o el HIV, ¿sí?, que es más común, más fácil de entenderlo. La hepatitis B le decía que es muy similar a la forma de contagio con el HIV, se transmite por los fluidos del cuerpo, pero el tema es que mata mucho más rápido. Las latentes son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo y persiste dentro de las células, pero en estado de latencia. Pueden llegar a reactivarse y comenzar a replicar de nuevo, alternando periodos de latencias y replicación como el herpes. Cuando está en etapa activa, el herpes es contagiosa en todas las etapas, sobre todo cuando empieza a romperse porque se forma como un grano. Se siente también la sensación como un pulso, ¿sí?, porque es como que late el dolor, y a partir de eso después se forma una vesícula, ¿sí?, o sea, se ahueca, se revienta esa ampolla, se ahueca, y todo ese tiempo ese exudado que tiene, ese líquido que tiene, va a ser altamente contagioso. ¿Cómo se contagia? Por contacto. Entonces, cuando ustedes besan o utilizan una bombilla, supónganse, de una persona que tiene el herpes, se pueden contagiar. Bueno, le contagian siempre, ¿sí? Las madres muchas veces le contagian a los hijos, así que esa transmisión se da muy normalmente. No leí, así la latente sí. Las transformantes son aquellas infecciones virales que transforman las células del huésped en células cancerosas. Células que pierden su morfología normal, como el HPV, el virus del papiloma humano, que causa cáncer de cuello de útero. Bueno, le decía que va a causar cáncer en distintos lugares, no solamente en el cuello del útero. Solo algunas de las infecciones virales pueden tratarse con antivirales. Una es la gripe porcina, ¿sí? Y fíjense que este cuadro de coronavirus es muy parecida a una gripe en muchos casos, pero sin embargo el Tamiflu no sirve, ¿sí? O sea, se probó, no sirve para esta enfermedad. Vamos a los parásitos. Dice, son microorganismos que viven dentro del huésped para nutrirse de él. Suelen producir enfermedades de tipos crónicas, los síntomas que producen suelen ser bastante leves, y a este tipo de infecciones se las trata con antiparasitarios en un esquema que abarca siempre a toda la familia para evitar las reinfecciones, ya que son altamente contagiosas. Bueno, el tema de los parásitos también puede estar fuera, ¿sí? Porque los parásitos también pueden estar sobre la piel. Los ectoparásitos se llaman a los piojos, ¿sí?, a la sarna, por ahí a otros tipos de microorganismos que viven sobre la piel. Son también altamente contagiosos. Bueno, principalmente tenemos, ¿dónde está? Bueno, los oxiuros, ven lo que es acá a la derecha de la pantalla. Los oxiuros son los gusanitos blancos, que suelen ser muy comunes también en la infancia. Antes le decían los gusanitos del azúcar, le echaban la culpa que se comía mucho azúcar. En realidad nos contaminamos con la mano sucia, están en la tierra. Cuando comemos con las manos sucias pueden ir los huevitos dentro de la uña, ¿sí? Y se transmite con la comida. Una vez que ingresan, se colonizan. Se soluciona fácilmente, ¿sí?, con mebendazol, no hay ningún tipo de problema. Suelen ser muy molestosos, le pica el ano, porque las hembras salen a la noche a colocar los huevitos justamente en las grietas del ano.
Entonces siempre va a haber mucha comezón porque están las hembritas moviéndose. Bueno, estos son distintos tipos de parásitos, pero voy a no está acá, parásito hepático, quiste de Giardia, no está acá. A ver si no está, acá está, la taenia. La tenia es la lombriz solitaria, ¿sí? Esta es la característica que tiene la lombriz solitaria. Tiene esa cabeza en la cual se adhieren a la pared del intestino y van eliminando pedazos de la cola. Entonces nosotros no vamos a ver a la tenia en sí, sino que lo que vamos a ver son los pedazos, ¿sí?, de su cuerpo que se van eliminando con la materia fecal. Esta también tiene fácil solución, son los dos tipos de parásitos más comunes. Después pueden aparecer cualquiera de las otras que están ahí, ¿sí?, pero no son siempre tan frecuentes. La taenia solium, fíjense, tiene bastante terrorífico la imagen de la tenia. Pero bueno, estos serían lombrices largas. La tenia solitaria suele tener varios metros, o sea que tiene la característica de ser chata. Es como si fuera un tallarín ancho, ¿sí? Esa formita, si alguna vez la vieron. Se llegan a juntar frasco entero, una sola llena un frasco de tan larga que suelen ser. Bastante feo. Y estos son los ectoparásitos, entonces estos son los que están en la superficie. La pulga, el ácaro, el piojo, la garrapata, estos son parásitos que van a estar en la piel, o sea, pueden vivir fuera, ¿sí?, del huésped también. Viven del huésped porque se siguen alimentando del huésped, pero no necesariamente tienen que estar adentro, puede estar fuera del huésped también, ¿sí? Los ácaros son los que suelen estar en nuestra cama, ¿sí? O sea, se van alimentando de piel muerta. Bueno, y la pulga obviamente chupan sangre, los piojos chupan sangre y la garrapata también chupa sangre. Otro de los problemas es que este tipo de parásitos pueden transmitir, cuando a ellos les afecta algún virus, pueden transmitir también enfermedades cuando nos chupan, ¿sí? O sea que cuando están chupando sangre están también largando sus toxinas. La garrapata, por ejemplo, larga muy parecido a una anestesia, entonces no se siente que el animal está chupando sangre. Y eso hace que en su saliva también pueden mandar si tienen algo. No sé si vieron por ahí las noticias de, se llama síndrome de Lemme, si no me equivoco, que tenía Thalía a raíz de una infección por garrapata. O sea, no todas las garrapatas están infectadas, algunas son garrapatas sanas y lo único que hacen es chupar sangre, ¿sí? Pero, digamos, se corre ese riesgo. Bueno, el tema de los piojos, ya sabemos todos, ¿sí? Todo el tema, hoy hay mucha medicación con el tema de los piojos, el tema de la picazón es el rascado, y la pulga también da una reacción alérgica, ¿sí? Las distintas mordeduras que tiene la pulga hace que genere a veces mucha reacción alérgica a la persona. Vamos a los hongos. Son microorganismos que viven en la naturaleza o dentro del huésped. Pueden estar en cualquier lado. La gran mayoría producen infecciones superficiales, afectan la piel, los pelos, las uñas. Las infecciones de las uñas son muy difíciles de tratar, requieren tratamientos largos. La gente por ahí cuando empieza a ver que mejora, abandona, pero el tema de los hongos son hablar de 6 meses para arriba en los tratamientos. Normalmente se les da un ataque local, pero también vía oral se le tiene que dar para que a partir de la sangre de ella adentro también pueda ir atacando al hongo. Aunque a veces se pueden ser profundas, afectando otros tejidos como órganos, músculos y huesos. Una piel con hongos no tratada, ese hongo va a ir invadiendo. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta el hueso, ¿sí? O sea, puede ir invadiendo distintos tejidos. Así que por eso digamos que es la peligrosidad que tiene. Las infecciones producidas por hongos suelen ser crónicas generalmente, ¿sí? Normalmente van a ser también, manifiestan como que se curaron por afuera, pero por adentro pueden seguir invadiendo. Por eso entonces mucho tiempo son los tratamientos.
Se las trata con antimicóticos y el tratamiento suele durar periodos prolongados, 6 meses a 1 año. Entonces, cuando les aparece hongos en algún lugar, siempre sepan que el tratamiento es largo. Bueno, ahí tienen distintas enfermedades que tienen que ver con hongos, los hongos en las uñas, los hongos en la boca, que son las manchitas blancas. También se usan muchos corticoides, las personas asmáticas. Yo soy asmática, las personas asmáticas también tenemos que tener cuidado con los corticoides porque esa aparición de los hongos en la boca se da por la baja del sistema inmunitario. El corticoide baja el sistema inmunitario y los hongos aprovechan. Bueno, ahí ven distintos tipos de hongos de pie de atleta, normalmente tienen olor, el famoso olor al queso azul, que se hacen también con esto, no que pisan con los pies llenos de hongos, sino que se utiliza hongos de esta clase como para fabricar industrialmente el queso azul. Por eso tiene el mismo olor. Y bueno, y la tiña corporal, que son estas manchas, que son hongos, son difíciles de tratar también, llevan mucho tiempo y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Normalmente tiene esa característica, suelen ser circulares, porque está desde el lugar donde se infectó, van a ir haciendo como círculos. Entonces, cuando aparecen esas zonas peladas, ¿sí?, circulares, siempre primero se descarta que no sea algún tipo de hongo. Pueden aparecer en cualquier parte, en la cabeza, en cualquier parte. Y a partir de ahí, si no responde con los antimicóticos, indagar sobre qué puede ser. Hay muchas enfermedades que pueden causar esto también, pero se descarta lo más común, que es el hongo. Dentro de las enfermedades infecciosas en general tenemos las transmisibles y las no transmisibles. Las transmisibles son aquellas infecciones que se transmiten de una persona a otra, es decir, que se contagian. Las no transmisibles son aquellas infecciones que no se transmiten de persona a persona, es decir, que no se contagian. Esto, aunque parece redundante, muchas veces genera, digamos, confusión y a veces la gente tiene miedo a enfermedades que no corresponden. Si yo me contagié una infección por comer comida en mal estado, eso no es contagioso, ¿sí? Si yo me contagié tomando agua contaminada, eso no es contagioso, salvo que estemos tomando todo de la misma agua. Por eso cuando en la época de verano suelen aparecer distintos casos de gastroenteritis, o sea, vómitos y diarreas en los niños, lo primero que se sospecha es el agua, ¿sí? Porque es un factor común que está en distintos lugares, pero no porque se contagie, ¿sí?, sino porque hay un elemento que sea común a todos. A veces la época de pileta, en la pileta no está suficientemente el nivel de cloro, y eso hace que puedan sobrevivir algunas bacterias, y eso pueden hacer que aparezcan estas colitis en verano. El agua del río está muy contaminada, y eso cuando entran a los ríos y sobre todo meten agua en la boca, eso genera también un contagio. Bueno, enfermedades entonces transmisibles. Tenemos los casos esporádicos cuando se produce una infección de forma aislada, o enfermedades endémicas cuando la infección se da en un bajo número de personas, pero de forma constante todo el tiempo. Endémica, en un lugar determinado. Por ejemplo, sería endémico acá en nuestra zona el paludismo. Es endémico de Misiones. Es muy común acá en Misiones que haya un alto porcentaje de personas contagiadas de paludismo, sobre todo en el norte, que es la zona donde están predominantemente los mosquitos que lo transmiten. Bueno, de cómo ocurre con la fiebre amarilla o paludismo en la provincia de Misiones. Las enfermedades epidémicas. Epidémica quiere decir que de un lugar no se quedan ahí, van invadiendo territorios más grandes. Epi, alrededor. Cuando los casos de infección aumentan en una región determinada, como ocurre en los brotes, ¿sí? Ahora el dengue, por ejemplo. Fíjense que el dengue había avanzado por Salta y por Chaco en el año 2009. Bueno,
Quedamos con enfermedades epidémicas, entonces de un centro van avanzando. El ejemplo acá más común, digamos, es el tema del dengue, que en el 2009 invade por Salta y por Chaco. Y fíjense que ahora tenemos dengue hasta por debajo de La Pampa. En estos 11 años la enfermedad fue avanzando, ¿sí? O sea, logrando territorios que antes no estaba. Entonces eso es EPI, desde un centro avanza. Y las enfermedades pandémicas, cuando aparece la palabra pan adelante de cualquier otra palabra, significa todo. Pandémica significa que esa epidemia avanzó a todo el territorio. Cuando las infecciones se dan en grandes regiones geográficas, pudiendo afectar al mundo entero, como ocurre con el HIV o la tuberculosis. Ahora con el coronavirus, por ejemplo, no está todavía en todos los territorios, pero la Organización Mundial de la Salud tiene dividido, ¿sí?, al mundo en 6 partes, ¿sí?, en 6 regiones, que no tiene que ver con los países ni con los continentes, sino que tiene que ver con los climas, ¿sí? Cuando ellos detectan en las 6 regiones el avance de alguna enfermedad, ellos dan el aviso de que es una pandemia, ¿sí? Entonces, por eso, esto ya está, el coronavirus ya está en esas 6 regiones. Hay países que no lo tienen, ¿sí? Pero como está en las 6 regiones, se considera una pandemia. La que sí fue una pandemia casi total fue justamente la gripe porcina en el 2009-2010, que de los países habrán salvado menos de 10 países que se salvaron de esa vez de la infección. Así que prácticamente todo el mundo estuvo con la gripe porcina. Bueno, vamos con las enfermedades no transmisibles. Dice, enfermedad endógena, endo, adentro, son causadas por la misma flora normal del paciente, como ocurre con la candidiasis. Candidiasis es hongos, ¿sí? Una infección, una inflamación por la presencia de un hongo que aumenta mucho. Ese hongo, por ejemplo, puede estar habitualmente en nuestra vagina, por ejemplo, y en algún momento, por una baja hormonal, por una baja del sistema inmunitario, se activa, ¿sí?, en forma exagerada y comienza a aparecer, digamos, un flujo blanco. Esto es bastante común, ¿sí?, dentro de lo que es toda la patología de las mujeres. Es bastante común porque este hongo está presente, digamos, en la boca, en la vagina, y puede ocurrir justamente que ante una baja del sistema inmunitario ellos se activen. Son, digamos, como que aprovechan, ¿sí?, que baja el sistema inmunitario como para avanzar. Oportunistas se le llama a este tipo de enfermedades que aprovechan un momento oportuno. La enfermedad exógena, afuera, son causadas por bacterias del medio ambiente que enferman al hombre, que luego no se transmiten, como ocurre con el tétanos. El tétanos es una toxina. El tétanos está en la tierra. Por eso usamos la antitetánica. Normalmente la antitetánica se tiene que aplicar cada 10 años si no hay ningún tipo de lesión o ningún tipo de operación. Normalmente se coloca la antitetánica antes de una operación grande. En el tema de la embarazada se le aplica 2 veces para prevenir, digamos, durante el embarazo y durante la cirugía, ya sea cesárea o sea por parto. En el momento de haber ruptura de esa piel, ¿sí?, eso genera la oportunidad que el tétanos ingrese. Por eso, digamos, se vacuna a la mujer embarazada también. También se debería vacunar ante quemaduras, ante cortaduras muy grandes, sobre todo lo que tenga que ver con herrumbre, cuando me corto con una chapa, cuando me clavo un clavo rumbrado, ¿sí? Son todos accidentes caseros que pueden ocurrir en cualquier momento y que deberían usarse una antitetánica para prevenir. O sea que está en la tierra, en cualquier lado. Intoxicación alimentaria. Son causadas por toxinas que son producidas por bacterias. Estas toxinas se encuentran presentes en los alimentos, como ocurre en el botulismo.
El botulismo se transmite bastante con el tema de las latas. Acá parezco que estoy en un boliche porque la luz se prende y se apaga. Pero es el foco de acá de la luz. Emi, ¿me podés prender acá la otra luz? Esta acá. Bueno, el botulismo, digamos, se produce a través del Botox. El Botox que se utiliza, digamos, para cirugías estéticas también es el mismo. ¿Y qué hace este Botox? Este Botox lo que hace es generar parálisis, ¿sí? Los tejidos musculares se paralizan. Llega un punto que se paralizan los músculos respiratorios también y la persona fallece. Por eso, digamos, la gravedad que tiene. El tétanos también, digamos, lo que genera es una contracción involuntaria de los miembros y mueren, digamos, todo por no poder moverse y no poder respirar. Por eso son muertes dolorosas y son muertes muy feas, ¿sí? Por eso, digamos que hace muchísimos años que se previene con la vacunación. Ese Botox, cuando se usa para una cirugía estética, por ejemplo, se colocan las arrugas y como estira a los nervios, los deja estáticos, desaparecen las arrugas. Por eso ustedes van a ver que cuando usan Botox, sobre todo con el tema de las líneas de la frente, quedan que no pueden mover las cejas, ¿sí? Porque los músculos quedan paralizados y van perdiendo la expresión. Por eso dice que, bueno, con todo el Botox que se colocan, van quedando como la cara como si fuera un maniquí, ¿sí? Duro, no tienen las expresiones que son normales por los movimientos de los músculos. Bueno. ¿Se entiende? Díganme si está difícil de entender, busco otra forma de explicarla. Vamos a la flora normal. Flora tiene que ver con animales. Los animalitos normales, ¿sí? Los microorganismos normales que tenemos nosotros. Dice, se denomina flora normal al conjunto de microorganismos que habitan normalmente en el ser humano. O sea, tenemos que tener esos microorganismos porque si no, no podemos hacer la digestión, no se pueden absorber los medicamentos, los alimentos, no podemos hacer nada. Tienen una función protectora ya que evitan la colonización por otros microorganismos patógenos. O sea, como están ellas, no dejan que de afuera venga alguna bacteria mala y se quiera instalar. Cuando ellas faltan, esta flora normal falta, ahí es donde aparecen los problemas. Por ejemplo, los lactobacilos que se utilizan en el yogur, en la fabricación de quesos, en la fabricación de leche cultivada, son los mismos lactobacilos que están en la vagina, los mismos. ¿Sí? Obviamente no es como para usar la vagina como si fuera un pote de yogur, ¿sí? O sea que la idea es que sepan que son los mismos organismos que se utilizan en la industria alimenticia para fabricar las comidas que consideramos saludables. Sí le pasó a una amiga mía que estaba con un proceso como resequedad genital, y justamente le decía que no tenía la flora habitual de la vagina, que se había eliminado, entonces le recomendó colocarse yogur, ¿sí? Le recomendó usar yogur, nosotros le gastábamos justamente porque decíamos que no era un recipiente como para comer yogur a partir de ahí. O sea que fíjense que a veces el tratamiento se puede dar incluso utilizando estos mismos microorganismos industrializados. Dice, tiene una función protectora, entonces hasta ahí habíamos. Además, esta flora normal colabora en muchos procesos fisiológicos como la digestión o la síntesis de la vitamina K. La vitamina K que ayuda en la coagulación se fabrica justamente en esta flora intestinal, ¿sí? Entonces, a partir de esa flora, si yo no tengo la flora, no se va a poder producir también esta vitamina K, aumenta mi riesgo de hemorragias, ¿sí? La flora se presenta solo en algunas regiones del cuerpo, por ejemplo, la piel. Tenemos incluso la característica, cada piel tiene su olor, ¿sí? Muy particular, y cuando está enferma también la piel va a aparecer algunos síntomas, ¿sí? Puede ser manchas, puede ser pérdida de pelo, puede ser hipersensación, puede aparecer endurecimiento, ¿sí? Como
de ir despidiendo pedazos de la capa de la piel, escamaciones, ¿sí? O sea, algo nos está indicando la piel que pasa. El tubo digestivo, entonces todo lo que sean los intestinos, sobre todo tiene flora natural. La uretra, que es por el conducto por el cual sale la orina. Las vías aéreas superiores tenemos flora, ¿sí? Sobre todo nariz, boca. Tenemos también dentro de lo que sea nariz, boca, bacterias malas, ¿sí? Por ejemplo, el neumococo está instalado en la mucosa, ¿sí? De la boca y la nariz. No de todas, pero de un alto porcentaje, el 10% de las personas adultas tienen neumococo, ¿sí? Que está en la boca, en la nariz, contagian, y en los niños y adolescentes pueden llegar hasta un 60% de los chicos tener. Por eso, dentro de las vacunas que se hicieron obligatorias, está la vacuna al neumococo, porque afecta principalmente a los niños menores de 6 años y a los adultos, a los abuelos. Con el tema de la vacunación, que comenzó en Argentina, si no me equivoco, en el 2012, empezó en Argentina, se logró reducir muchísimo, de 45.000 niños que venían en el 2008, que venían teniendo el neumococo, para que ustedes vean, tengan en cuenta la importancia que tiene la hija de Pampita que falleció. ¿Se acuerdan? Blanquita se llamaba, tenía 4 años me parece, falleció por neumococo. ¿Por qué les doy este dato? Para que vean que cuando aparecen las versiones malas, porque hay varias cepas, hay 90 cepas distintas, pero hay una cepa, sobre todo la 14, esta cepa 14 justamente es resistente a todos los antibióticos. Cuando invade esta cepa 14 no hay forma de tratar, ¿sí? Y el neumococo tiene un 20% de probabilidad de muerte, que cuando a eso le agregamos que sea paciente diabético, que sea paciente con hipertensión, que sea paciente con asma, que normalmente las personas adultas tienen algo de esto, o todo, en ese caso la mortalidad sube a un 40%. O sea, es alto el porcentaje de mortalidad que tiene. Y les decía que desde 2008, con 45.000 casos que se venía dando en la Argentina infantil, se pasó hoy a tener 25.000, o sea, es muchísima la prevención que se hizo a raíz de la vacunación. Fíjense que ahora el que aumentó mucho fue justamente la de la tercera edad, los abuelos, porque son reacios a la vacuna. Y esta vacuna, por eso PAMI lo hizo obligatoria y va junto con la antigripal, la antineumocóxica también, precisamente porque el grupo ahora más vulnerable es justamente el de los ancianos. Acá en la Argentina se da un contagio de 150.000 casos al año, más o menos. Que si sumamos que el abuelo tiene cualquiera de esas otras enfermedades, el riesgo es muy alto. Bueno, ¿qué más dice ahí? Los genitales externos y la vagina, ¿sí? Esos son los lugares donde hay floras naturales. Las regiones del cuerpo que son asépticas, o sea que no tiene que haber microorganismos, y si hay microorganismos me está informando que hay una enfermedad, se denominan sitios estériles y son el sistema nervioso central. Cuando aparece algo ahí tenemos las meningitis, ¿sí? Los ojos, cuando aparece algo tenemos las conjuntivitis, los pulmones, los riñones, la vejiga, el útero, son algunos ejemplos de estos sitios estériles. A veces también la gente interpreta que como la vagina está abierta al exterior, el útero también. El útero está cerrado por el cuello del útero. El cuello del útero se abre, ¿sí? Solamente cuando va a permitir el pasaje del bebé en un parto o va a permitir el sangrado menstrual. Son los dos únicos momentos en que ese cuello del útero va a estar abierto. Por eso, si alguna vez se preguntaron por qué el DIU se coloca cuando están indispuestos, es porque es el único momento que el cuello está abierto, ¿sí? Entonces, también ahí cuando aprovechan y en ese momento invade algo, pueden generar, digamos, infecciones en el útero.
Entonces, estos son los lugares donde si hay algún tipo de infección me está indicando que ingresó un microorganismo. El tema de las meningitis, todo el cerebro y la parte del sistema nervioso central, o sea, cerebro, cerebelo y la columna, está cubierto por una capa protectora que se llama meninges. Esas meninges tienen 3 capas, ¿sí? Cuando esas capas se infectan, justamente se produce la enfermedad meningitis y se puede dar por cualquier cosa que invadió. Si es una bacteria, va a ser una meningitis bacteriana, si es un virus, va a ser una meningitis viral, por eso tienen que extraer líquido para analizar qué es. Puede ser hongos, puede ser parásito, puede ser una toxina, cualquier cosa puede invadir eso, porque están justamente como una barrera de protección del cerebro y el sistema nervioso. Se da bastante común, eso es a lo que voy. La presencia de un microorganismo en estos sitios siempre va a ser sinónimo de enfermedad. Vamos a la forma de transmisión. Las infecciones pueden transmitirse de forma horizontal, me contagio de otra persona, o vertical, otra persona o del medio ambiente, ¿sí? O vertical, la vertical se va a dar entre madre e hijo, ¿sí? Cuando la mamá le transmite al bebé alguna enfermedad por la placenta o cuando la mamá le transmite alguna enfermedad a través de la leche, ¿sí? El HIV, la placenta no va a infectar, ¿sí? O sea, la madre puede tener HIV, el bebé no va a tener, le va a pasar los anticuerpos al bebé, por eso cuando nace, le hacen nacer por cesárea para que no tome contacto con la sangre de la mamá, y la someten a un tratamiento con antivirales para poder eliminar cualquier residuo que quedó. Pero normalmente van a dar positivo porque tienen los anticuerpos, ¿sí? Pasados esos 2 meses de tratamiento, van a dar negativo. Ahora, cuando la mamá tiene HIV, no le puede amamantar al bebé porque le estaría pasando el virus por la leche, ¿sí? Entonces, eso es un tema a tener cuidado cuando usan las madres nodrizas, ¿sí? Cuando alguien me da leche para amamantar a mi hijo, que era una práctica bastante común, pero ahora se puede hacer, pero no directo del pecho, sino que lo que se pide es que donen la leche, se analiza la leche a ver si está todo bien, y si está libre de cualquier tipo de enfermedad, sí se utiliza. Sí, pero digamos que la leche pasó a ser, digamos, algo que hay que controlar, igual que la sangre, para evitar daños. La infección horizontal, entonces, en este grupo están las infecciones que se adquieren del medio ambiente, de un animal o una persona infectada. Puede entrar por vía respiratoria. Dice, la infección se adquiere por aerosoles de personas infectadas que hablan, estornudan o tosen, como ocurre en la tuberculosis, como ocurre ahora en el coronavirus, ¿sí? Por eso usamos los barbijos. Cuando nosotros estamos hablando, se va formando como una nube. Alrededor nuestro hay gente que escupe, ¿sí? Cuando está hablando salen gotitas. Cuando se estornuda, escuchaba el otro día un especialista que hablaba que decía que hasta 8 metros puede saltar la saliva. O sea, 8 metros, estamos hablando de 4 veces más la recomendación de los 2 metros del coronavirus. O sea, fíjense que estamos hablando de una distancia larga. Eso estaba la discusión también con los runners, con los corredores, porque como exhalan más rápido porque están haciendo un esfuerzo físico, y ese vapor se estaría, digamos, desperdigando y donde cae puede contaminar superficie. Por eso no te dejan sentarte en la costanera, tenés que circular, no te podés sentar, porque no se sabe si alguien pasó por ahí, estornudó, tosió, lo que sea, y que en esos bancos donde ustedes se van a sentar, no haya quedado el virus. Por eso están las recomendaciones y por eso vieron algunos países utilizan el tema del lavado, ¿sí? Desinfectan todo lo que sea la calle y demás para tratar de eliminar los virus que pudieran haber caído. La vía oral, dice, la infección ingresa al cuerpo por la boca, como ocurre en las gastroenteritis virales o bacterianas. La pileta es uno de los más comunes.
El tema del neumococo es muy común que los adultos les contagien a los bebés, sobre todo cuando les gusta besar en la boca a los bebés. A los bebés no se les besa en la boca, porque yo no sé si mi mamá es muy limpita, ¿sí? Pero mi mamá puede tener el neumococo en su boca o en su nariz y no saberlo. También después cuando van creciendo los bebés, no besarle en la mano, porque los bebés todo conocen a través de la boca. Cualquier cosa que ustedes le dan a un bebé, el bebé lo va a llevar a la boca, ¿sí? Entonces ese es el riesgo. La vía cutánea, la piel, la infección ingresa a través de la piel, como ocurre en el herpes. Y la infección se adquiere, la vía sexual, la infección se adquiere mediante el contacto sexual, como ocurre con el HIV. No es el único, ¿sí? La hepatitis B se contagia así también. Hay varias enfermedades, pero estos son ejemplos simplemente. La vía sanguínea, dice, la infección se adquiere por contacto con sangre infectada, como ocurre en la hepatitis B. A este nivel, cuando hablamos de los bancos de sangre y la donación de sangre, la transfusión de sangre, también ahora cambió mucho a partir de la epidemia del HIV, se empezaron a analizar sangres y se encontraron sangres viejas que estaban almacenadas que ya tenían HIV. O sea que hubo muchos casos por contagio, cuando sobre todo empezaba la enfermedad, se la puso como que era una enfermedad de los gays y empezaron a aparecer casos de madres de familia, ¿sí? Que tenían hemofilia o que tenían alguna anemia que necesitaba transfusiones de sangre y así se contagiaron. O sea que el banco de sangre tiene aparte que controlar que sea el grupo, que sea el factor, las características generales de la sangre, también tienen que tratar de erradicar cualquier tipo de enfermedad que pudiera causarle una enfermedad al paciente que recibe, incluyendo acá en nuestra zona el dengue. ¿Sí? El dengue puede ir en la sangre y contagiar al otro paciente. Vía zoonótica, zoo, animal. La infección se adquiere por contacto con un animal infectado, como ocurre con la rabia. La rabia puede aparecer en cualquiera de los animales, en cualquier ser humano también puede aparecer, solo que el humano no va a andar mordiendo por ahí, ¿sí? Se transmite por mordeduras, por el contacto con la saliva, los dientes perforan la piel, la saliva tiene la rabia y va a aparecer como si le colocara una inyección. Normalmente el tema, como por eso se vacunan los animales, ¿sí? Los perros sobre todo, se vacunan y se hacen campaña de vacunación, sobre todo cuando aparece algún caso de rabia, se extreman estos cuidados, pero normalmente no se dan en los centros de las ciudades, sino que se dan en la periferia. Cuando mi perro se le ocurrió ir a correr una comadreja y la comadreja tenía rabia y en el momento de defenderse la comadreja le muerde al perro. Entonces siempre no se van a dar en el microcentro, sino que se van a dar en los barrios periféricos. Por eso a veces también la vacunación antirrábica se trabaja más en la periferia. No porque los perros chetos o del centro no tienen rabia, sino porque no tienen contacto con animales salvajes. La rabia también la puede transmitir el murciélago, ¿sí? Entonces no es muy común ver un murciélago en el centro. Sí, puede haber, pero no es muy común. Sin embargo, en los montes sí hay muchísimos, sobre todo en aquellos lugares donde hay cuevas y donde hay lugares donde ellos se puedan proteger durante el día. Entonces, por eso, digamos, siempre no es discriminatorio, sino que por el lugar donde les toca vivir. Infección vertical. En este grupo entran las infecciones que se transmiten por pasaje transplacentario, o sea, de la placenta de la madre al hijo. O sea que la leche después también una vez que nació. Fíjense lo que es la placenta no es de la mamá, la placenta es del bebé. Por eso los test de embarazo detectan una hormona que fabrica la placenta. Cuando el test de embarazo me da negativo, puedo dudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la placenta todavía no se formó, porque es muy pequeñita, todavía no está segregando mucha cantidad de hormona. Espero 2 o 3 días, vuelvo a hacer el test, seguro me da positivo ahí.
pero cuando el test de embarazo te da positivo, no hay forma de refutar, no hay ningún tipo de error que hay un bebé, o en todo caso podría haber un falso embarazo, que es cuando se forma la placenta, pero no se generó el bebé adentro. Pero la placenta se forma cuando ese cigoto que vino de la unión del óvulo y el espermatozoide, que vamos a... no vimos la parte de reproducción, vimos la parte ginecológica, que se unen en la trompa falopia y después bajan hasta el útero. Cuando se implanta, se pega en alguna parte del útero, ahí empieza a fabricar su placenta. Entonces, cuando el bebé sale, lleva su placenta junto. Por eso, después de nacer el bebé, siguen las contracciones, ¿sí? Porque tiene que venir el alumbramiento. El alumbramiento dio a luz, ¿sí? Es cuando sale la placenta, no cuando sale el bebé, ¿sí? Eso es, digamos, que después de la contracción de la salida del bebé, normalmente son menos dolorosas porque ya el canal está dilatado, entonces solamente voy a tener la contractura muscular, pero no es que se tiene que abrir como en el momento de salir del bebé, pero va a venir una contracción después. Si estamos hablando de una cesárea, se retira, ¿sí? Se saca la placenta. Pero por eso la placenta es del bebé. Temas que tienen que ver con las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Después tenemos una clase exclusiva de todas las ITS. ¿Por qué? Porque aumentó mucho, sobre todo acá en la zona del NEA, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, yo le llamo la zona caliente. Normalmente tenemos el mayor porcentaje de madres menores de 14 y madres mayores de 50. Somos líderes en los dos grupos. Eso me está indicando que iniciamos sexualmente tempranamente la sexualidad y seguimos durante mucho tiempo. Todo ese tiempo expuesta a la sexualidad hace que estemos expuestas a las infecciones de transmisión sexual. Aumentó mucho, se usa poco el profiláctico, aumentó mucho el tema del HIV en los jóvenes de 15 años. No es lo mismo que se contagie una persona de 50, como ocurría al principio, que se contagie un chico de 14, de 15 años. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida que tiene, yo le tengo que tratar de cuidar y darle medicaciones que le permitan vivir muchos años. Ya un hombre de 50 que viva hasta los 70 ya se considera todo un éxito. Ahora, un niño de 15 no le puedo dar 20 años. ¿Sí? Tengo que pensar en darle 50 años de vida por lo menos. Entonces, a eso es lo que avanza todo lo que sea en la parte de investigación de drogas con respecto al HIV. Bueno, el mayor riesgo está dado por prácticas sexuales sin la protección con algún método de barrera como el preservativo. El preservativo no me va a evitar todas las ITS, pero me reduce el riesgo de unas cuantas. Y no es lo mismo estar expuesto el 100% que estar expuesto el 40% o el 50%. Entonces siempre me va a reducir el riesgo. El sitio inicial de estas infecciones es desde la puerta de entrada, suele ser la uretra, la vagina, el recto o la faringe. Esto porque se da por los tipos de relaciones sexuales, vía anal, vía vaginal o vía rectal. Pueden no producir síntomas, por lo que muchas veces la transmisión se produce a partir de personas que no son conscientes que tienen la infección. Mientras que el sistema inmunitario esté fuerte, no van a aparecer los síntomas. Cuando el sistema inmunitario baja, ahí es donde pueden aparecer síntomas, por ejemplo, que me indaga hacer un análisis de HIV. Sería lo lógico que cuando inicie una nueva pareja, tener justamente algún tipo de control, y por eso se habla acerca de evitar contactos con otras personas. Cuando yo daba unas charlas para unos adolescentes, justamente le mostraba un montón de enfermedades muy feas a la vista, y después le mostraba la imagen de un señor que mostraba la lengua, un costado de la lengua, y tenía una llaga sifilítica, la sífilis. Yo le decía que de todo, esta era lo que me preocupaba. Entonces decía, pero ¿cómo si esta no tiene nada feo a la vista, digamos así, no es algo asqueroso como le mostraban los otros?
Y le digo, porque yo puedo estar toda la noche teniendo sexo con este señor, besándome con este señor, y tiene sífilis en la lengua. Y yo ni me enteré. Le puedo poner un profiláctico al pene, ¿sí? Pero ni me enteré que tiene en la lengua la forma de contagiar. O sea que siempre está el riesgo. Por eso, digamos, también no tuvo mucha aceptación el uso del profiláctico oral. El profiláctico oral es justamente para cuando tienen vía oral poder tapar al pene para que ninguno de los dos se contagie. Normalmente es un profiláctico que no tiene el material graso, ¿sí? O sea que no sé si probaron alguna vez, si vieron alguna vez, pero se parece mucho a ese polvito que tiene los globos, ¿sí? O sea que es feo, el que es alérgico a los globos también va a ser alérgico a esto. Nosotros probamos con mi comadre, ¿sí? La madrina de mi hijo, recién había salido a todo el boom, ahora mi hijo tiene 22 años, o sea, era el boom, hace 22 años atrás era el boom, yo estaba embarazada, y había salido y dije, bueno, yo como tengo que probar, tengo que saber cómo es, porque si alguien me pregunta, tengo que saber cómo es. Abrimos, inflamos, y estábamos probando así el sabor que tenía, porque supuestamente tenía gusto a frutilla, qué sé yo, no se siente nada, parece el globo, el polvito ese de los globos. Y justo entraban en mi casa, esa época estaba Casatía, y traían, uno compraba las cosas y ellos te traían a la casa. Yo no tenía auto, así que usaba ese servicio que ellos traían, y justo entraba el pobre muchacho con todas las bolsas y nada, lamiendo un profiláctico inflado. La vergüenza que teníamos era terrible, 22 años atrás, eh, pero sin embargo, como eso mostraba, digamos, que podía llegar a ser algo beneficioso, ¿sí? Sin embargo, no tuvo la aceptación. Al no ser grato, no tuvo la aceptación que se esperaba que tenga. ¿Qué generó? Que más gente se siga contagiando por el sexo oral, ¿sí? O sea que hoy podemos medir muchas de las consecuencias de no haberlo usado. El sitio inicial de estas infecciones, es decir, la puerta de entrada, entonces puede ser esa uretra, la vagina, el recto o la faringe. Pueden no producir síntomas, por lo que muchas veces la transmisión se produce a partir de personas que no son conscientes. O sea, que no es que tienen la mala voluntad, aunque sí hay personas que se enteran que son HIV positivos y tienen como una mala reacción, ¿sí? Se toman como que el mundo está contra ellos y tienen la mala predisposición de querer contagiar a otros también. O sea, si me pasó a mí, que se jodan todos los otros. Lastimosamente esto se hace con terapia, ¿sí? No hay forma de recuperar esa cabeza si no es con una terapia, y obviamente que tampoco quieren ir. Así que ese es el riesgo. Bueno, padecer una ITS aumenta el riesgo de padecer las otras. ¿Por qué? Porque hay lesiones. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, sífilis, la sífilis genera llagas. Si yo tengo relación teniendo una llaga, tengo relación con una persona con HIV, el HIV me ingresa por esa llaga. Si yo tengo gonorrea, secreción, con esa secreción se va al HIV, más riesgo de contagiar a la otra persona. Todo lo que sea de secretar contagia más al otro. Y todo lo que sea llaga, lesión, me contagian más a mí. Dice, es necesario, dice, los microorganismos que producen ITS pueden diseminarse al feto, generándole al niño graves lesiones, incluso el aborto. Hay algunas lesiones que se van a dar durante el embarazo que sí pueden atravesar la placenta y que sí me pueden generar, digamos, un aborto. La gran mayoría no. Lo que sí se va a contagiar es en el momento del parto. Si la madre tiene HPV en el canal de parto, cuando el bebé pasa, va a salir contagiado con el HPV. Si la mamá tiene sífilis, si la mamá tiene gonorrea, va a pasar por ese canal de parto el bebé y va a salir con la característica principal es ceguera, ¿sí? Ceguera por gonorrea, ceguera por sífilis. O sea, por eso cuando se sabe que la madre tiene alguna infección, se decide más por el tema de una cesárea.
¿sí? Como ocurre con el HIV. Ahora, el problema está que la mujer embarazada no hace todos los controles, por eso son los controles y por eso se va a controlar, porque en el embarazo aumenta el flujo vaginal, pero tengo que ver que ese flujo vaginal no sea alguna enfermedad contagiosa, ¿sí? O sea, que simplemente sea un flujo normal que por el efecto de la hormona se enloquece. Es necesario que no solo el paciente se trate, sino también su pareja para evitar las reinfecciones. Había un médico que enseñaba acá, que era el doctor Repeto, ahora ya está retirado, pero sigue atendiendo por ahí, y él decía siempre, se trata a la pareja y a los amigos de la pareja. O sea, en estos casos, cuando antes se detectaba alguna enfermedad de transmisión sexual, era obligación notificar, ¿sí? Era obligación, te pasaban una hoja, una virome, anotame todos con quién tuviste sexo estos últimos 6 meses y los teléfonos para comunicar. Entonces, de ahí mismo el médico se comunicaba y le decía, bueno, fulano de tal tiene HPV, por favor preséntese para revisar y hacer los análisis. Lo mismo ocurría con la gonorrea, con la sífilis, ¿sí? Con lo que sea de transmisión sexual, y era notificación obligatoria. Eso se perdió, ¿sí? Hoy tenemos obligación obligatoria para la rabia, pero no se da con esto de la infección de transmisión sexual, y eso hace que traigan la infección, ¿sí? De afuera y terminen infectando a la familia. O al revés, aparece, bueno, no va a aparecer, si no hay un contagio externo, en la familia no va a aparecer, pero supónganse un contagio externo, y eso puede hacer que cuando hablamos de más pareja, el poliamor, esta infección se vaya multiplicando. Las prácticas sexuales colectivas también, los swingers, las orgías, ¿sí? Porque hay poco control en eso, y el aumento de los contactos sexuales aumenta el riesgo, ¿sí? Porque yo no sé lo que tiene el otro. Si yo no puedo saber, no puedo estar segura. Y una vez hablando de eso, justamente, una chica me dijo, pero yo sé con quién me acuesto. Me contestó así como diciendo, bueno, si vos no sabés con quién, si tenés o no tenés infección, jodete, yo sí sé con quién me acuesto. Cuando me contestó así le dije, ¿y sabés con quién se acuesta el que se acuesta con vos? No tenemos forma de saber si se acuestan o no con otra persona. ¿Sí? Entonces, justamente el HIV, por eso está la teoría, la conspiración de que era para matar a las personas gay. ¿Por qué? Porque al inicio apareció, se llamó peste rosa, porque apareció solamente en la comunidad gay, ¿sí? Pero ¿qué pasó? No tuvieron en cuenta que había hombres de familia que de vez en cuando usaban los servicios de las personas gay, ¿sí? Y esos hombres son los que llevaron a su casa y contagiaron a su mujer, ¿sí? Porque tenían relaciones con estos hombres gay que estaban infectados. Entonces, nunca podemos estar seguros, y por eso, digamos, es un compromiso, y por eso se habla de la monogamia para poder evitar este tipo de infecciones, pero, digamos, la liberación sexual también y la elección sexual que tenga cada uno también es una elección personal. O sea que a cuidarse simplemente cuando no conocen a la persona. Bueno, dice, la presencia de ITS en un niño obliga a investigar abuso sexual. No es normal que un niño tenga un tipo de infección de transmisión sexual. Por eso siempre se tiene que investigar si hay algún tipo de abuso. La infección y enfermedad no son sinónimos, es importante hacer la distinción. Yo puedo estar infectada, pero no estar enferma. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, decíamos que no es lo mismo estar infectada que estar enferma. Por eso dice, es importante hacer la distinción. Dice, cuando hablamos de infección, nos estamos refiriendo al establecimiento de un microorganismo en el huésped. O sea, ingresó algo extraño a mi cuerpo. Eso es una infección. Cuando hablamos de enfermedad, nos estamos refiriendo a la infección sumado a los síntomas y signos que presenta el paciente.
Por eso, digamos que cuando se da un análisis de HIV, no se dice, digamos, positivo o negativo, sino que se dice no reactivo, ¿sí? O sea, puede estar infectado, pero todavía no manifestar los síntomas de la enfermedad. Estos son los peores, digamos, porque son los que van a estar contagiando y no saben que están contagiando. Los famosos portadores sanos. En la práctica diaria muchas veces se utiliza el término como sinónimo, pero no es sinónimo. Otra característica muy común en esto, digamos, es, por ejemplo, el HPV. Siempre se habló del cáncer de cuello de útero, no se hablaba, digamos, se planteaba vacunar a la mujer, siempre esa característica. ¿Por qué? Porque se hablaba que el hombre se puede ver fácilmente y poder detectar fácilmente la aparición de verrugas. Hay más de 200 cepas distintas de HPV. El HPV causa desde las verrugas normales, comunes de la mano, de la rodilla, hasta las verrugas, hasta, digamos, las lesiones cancerígenas. Hay una amplia gama. Hay aproximadamente 40, 50 cepas que son de la parte genital, de esas unas 20 más o menos son cancerígenas, o sea que cuando nos agarramos la verruga, es la parte linda de la enfermedad. Pero eso no quiere decir que tenga solamente la cepa de la verruga, puedo tener las otras cepas también. Eso, digamos que primero se vacunó todo el tema de la mujer, se apuntó hacia la mujer. Pero un estudio que se venía realizando desde el año 85, justamente se pudo probar, demostrar científicamente, que el hombre podía ser portador sano. Como no le aparecían verrugas, decía estoy sano. Sin embargo, tenía, ¿sí?, las cepas cancerígenas. Por eso a partir del 2015 se empieza a vacunar a los varones también. Entonces, no solamente se utiliza, digamos, la vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero, sino que también se previene la transmisión de las verrugas, se previene la aparición del cáncer de pene, cáncer de próstata, cáncer, porque va por los conductos, ¿sí?, cáncer faríngeo, cáncer de la vulva, de los testículos, donde toca la enfermedad, digamos, que es donde va a generar el cáncer. Así que, digamos que ese portador sano, que ahora también hablamos con el COVID del portador sano, también sigue contagiando como si fuera un activo. Otros conceptos importantes, dice, infección oportunista, el que aprovecha una oportunidad. Dice, la producida por un microorganismo que en una situación normal no es patógeno, ¿sí?, no va a producir la enfermedad, pero que en personas con las defensas debilitadas pueden ocasionar infecciones graves. Este, por ejemplo, es el neumococo. Está normalmente en la mucosa de la boca y la nariz y aprovecha un momento, ¿sí?, de baja del sistema inmunitario o algo, como para invadir. ¿Qué invade? Puede invadir el pulmón, generar neumonía, puede invadir las meninges, generar meningitis, o puede invadir la sangre y generar una septicemia, ¿sí? O sea que tanto la meningitis como la septicemia tienen un alto grado de mortalidad. La infección es intrahospitalaria. Es la contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección. O sea, entró por una, supónganse, una pierna rota, por un accidente, y sale de ahí con una bacteria. Se declara desde las 48 o 72 horas del ingreso hasta 48 horas después de la salida. Ese es el rango que se tiene como para echarle la culpa a esa infección intrahospitalaria. Si pasa ese tiempo, no, se agarró en otro lugar, ¿sí? Entonces, lo que se va a medir es que entre sano al hospital o al sanatorio y que salga con algo de enfermedad o le aparezca durante el tiempo que esté internado. Esto suele ocurrir mucho cuando las personas llegan que están usando la respiración mecánica, como ahora como el COVID, y que eso aproveche, digamos, y salgan con una neumonía que no era, digamos, como el original. El resultado de una infección depende de la capacidad de ese microbio para infectar, colonizar y dañar tejido, o sea, la
la capacidad, la maldad, la virulencia en el caso de los virus, ¿sí? La capacidad que tenga como para hacer daño, y la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped para defenderse. Entonces no es lo mismo una persona sin HIV que se agarre sarampión a una persona con HIV que se agarre sarampión. Seguramente le va a matar. ¿Sí? Entonces, ahí va a variar dependiendo cómo está mi sistema inmunitario. Si una persona usa muchos corticoides, baja el sistema inmunitario. Si una persona está para un trasplante o le hicieron un trasplante, en el trasplante se le baja todo el sistema inmunitario para que no rechace el órgano, o si no el cuerpo va a rechazar el órgano, y ese es un momento donde queda muy expuesto. Por eso ustedes van a ver que todos los trasplantados usan mucho tiempo los barbijos, para evitar que él ingrese vía respiratoria o vía digestiva algún tipo de infección que le pueda terminar matando. Entonces siempre en el HIV son más peligrosos los demás que la persona con HIV. Si yo no tengo contacto con fluidos de esa persona, no me va a contagiar. No me contagia compartir un mate, no me contagia abrazar, no me contagia besar si no hay lesiones en la boca. Ahora, yo le puedo contagiar a esa persona un montón de virus, ¿sí? Virus y bacterias si estoy muy cerca, si le toso, le escupo, le hago algo. Las barreras naturales del huésped evitan que los microbios entren al cuerpo, aunque algunos microorganismos son fuertes y pueden además evadir las defensas del paciente. Sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el polvo, el suelo, los alimentos y el agua. Recuerden que ahora con el COVID también se habla de que vive 4 horas en el cartón, escuché que como 15 horas en suelos, digamos, metálicos. O sea, pueden sobrevivir mucho tiempo fuera de cualquier huésped. Están esperando el momento en que se toque o esté en contacto con un ser vivo como para aprovecharse de eso. Entonces esto siempre tiene que ver, digamos, con esa barrera del sistema inmunitario. Si mi piel está intacta, mi mucosa está intacta, reduce el riesgo porque no puede atravesar esa barrera. Ahora, yo que soy asmática, soy de riesgo para el COVID. ¿Por qué? Porque al ser asmática tengo lesionada la mucosa de mi pulmón. La piel de mi pulmón yo la tengo lesionada. Uso corticoides para las crisis, eso hace que baje mi sistema inmunitario, entonces me vuelve más propensa a mí a que el virus me pueda ingresar. Por eso soy de riesgo. Si soy diabética, tengo más azúcar en la sangre. Soy más propensa a las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque la bacteria que ingrese a mi cuerpo se va a encontrar que soy dulce, ¿sí? Y es como si fuera un alimento balanceado para la bacteria. Para las bacterias y para los hongos, por ejemplo. Entonces, las enfermedades que yo tenga también van a predisponer el efecto que van a tener estos microorganismos en mi cuerpo. ¿Sí? A otra persona que no tiene esa enfermedad le va a dar otros síntomas, ¿sí? A mí es más grave. Uy, no avanza. Clasificación según el sistema que afectan. En las infecciones respiratorias, son las enfermedades que generalmente se contraen por vía respiratoria y producen la afectación de algún órgano del sistema respiratorio. Mayoritariamente lo más peligroso es cuando me da neumonía. ¿Qué es la neumonía? El pulmón está formado por millones de saquitos, de bolsitas de aire, porque ahí es donde se cambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Sería como en un árbol, las hojitas del árbol, que ahí se cambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Bueno, ¿qué pasa? En la neumonía, esos saquitos que deberían estar vacíos se empiezan a llenar de líquidos o de pus, ¿sí? Una bronquitis me va llenando de moco, de pus, o digamos que me puede ir llenando de líquido. Por eso la neumonía falta el aire, se ahoga, tiene una insuficiencia respiratoria porque no puedo hacer el cambio de oxígeno por dióxido de carbono. Literalmente me estoy ahogando. Eso es una neumonía. La neumonía, cuando no cede ante la medicación que se le va dando, se le coloca un caño, literalmente un caño,
al pulmón para que el pulmón expulse el líquido. Y no es que sale un poquito, una jeringa, salen hasta 2 litros de líquido. O sea que imagínense que mi pulmón se va llenando de líquidos y literalmente tengo la sensación de que me estoy ahogando en una pileta. Bueno, ¿qué más? Dice, son muy frecuentes y una de las primeras causas de consultas en la guardia. ¿Por qué? Porque no puedo respirar, ¿sí? La disnea, la dificultad para respirar. Tienen picos estacionales, es decir, que van a aumento en la frecuencia de estas infecciones en los meses que corresponden al otoño y al invierno. ¿Por qué? Por el frío, el cambio de clima. Ahora fíjense que hay muchos menos infecciones respiratorias por el tema de la cuarentena. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos al frío. Diariamente inhalamos más de 10.000 microorganismos, incluyendo hongos, virus y bacterias. El organismo cuenta con defensas naturales a partir de la vía respiratoria para evitar el ingreso de los microorganismos patógenos que causen la infección. El moco que reviste la nariz y la vía aérea de conducción atrapa los microorganismos más grandes. Este moco se dirige a la nasofaringe donde es eliminado o deglutido. O sea, yo me sueno la nariz, que estoy por sonarme, o bien trago los mocos sin darme cuenta. ¿Sí? O sea, un reflejo natural. Uy, no corre. Los más pequeños son los que muchas veces escapan a esta barrera y se establecen en los bronquios y en el pulmón, causando infecciones respiratorias bajas, bronquitis y neumonía. Infecciones respiratorias altas, ¿sí? Rinitis, se me inflama la nariz, de golpe hablo como payaso. Faringitis, ¿sí? Faringitis, la faringe que lleva de la boca al estómago se infecta. Si es una bacteria va a tener placas. Sinusitis agarra todos los senos, ¿sí? Todos los senos frontales que están debajo de la nariz se inflaman. Infecciones respiratorias bajas, laringitis, o sea, de la boca, no, o sea, de la faringe en realidad, de la garganta hasta el pulmón, esa es la laringe, lleva el aire. Traqueitis, la tráquea es lo que ustedes tocan acá en el cuello, que tiene como anillos, ¿sí? La tráquea tiene todo anillos, que lo pueden palpar fácilmente. Ahí es donde cortan cuando hay algún tipo de obstrucción. Van a buscar dos de esos cartílagos, son todos anillos de cartílago, y van a perforar ahí justamente como para que pueda ingresar aire. Eso usted lo ve en una película, ¿sí? Pero ocurre en la emergencia. Bronquitis, los bronquios se inflaman, pueden llenarse de pus o no, pero se inflaman los bronquios, como ocurre en un ataque de asma. La bronquiolitis, los bronquiolos, los más pequeños, ¿sí? Se inflaman, esto suele ser muy común en los bebés, la bronquiolitis en los bebés muy por el tema de la exposición al frío, y la neumonía, que es lo que le contaba, que se llena de líquidos esos sacos. Infecciones gastrointestinales, cuando ingresa a través de la parte digestiva, son las que generalmente se contraen por vía oral y producen la afectación de algún órgano del aparato digestivo. Son bastante frecuentes, son peligrosos en niños y ancianos. ¿Por qué? Porque con los vómitos o la colitis el cuadro de deshidratación va apareciendo. En un adulto medianamente puede entender que se tenga que tomar más agua. Sin embargo, los niños y los ancianos son más difíciles de entender. Cuando estoy con colitis o estoy con vómitos, tengo que ingerir líquidos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tengo vómitos, pequeñas cantidades todo el tiempo, ¿sí? Pequeños traguitos, una pajita, voy chupando de a poquito. Cuando tengo colitis, puedo tomar un vaso entero de agua, no me va a hacer vomitar. Cuando tengo vómitos, no lo puedo hacer. Generalmente se contraen a partir de alimentos o bebidas contaminadas con materia fecal, o en el caso de las intoxicaciones alimentarias por alimentos contaminados con toxinas producidas por bacterias. Por eso es importante lavar los enlatados, porque por esas latas pasaron cucarachas, pasaron ratas, orinaron los gatos, los perros que pueden haber en algún depósito, entonces siempre las latas se tienen que lavar.
Para evitar este tipo de infecciones, el organismo cuenta con barreras naturales que destruyen a los microorganismos que lograron ingresar por vía oral. ¿Cuáles van a ser esas barreras naturales? El ácido del estómago. El ácido del estómago, cuando yo no abuso de los antiácidos, ¿sí? Que el ácido está ácido, va a eliminar la gran mayoría de lo que sean virus, bacterias y hongos que ingresen. Cuando yo abuso de los antiácidos, ese ácido no está ácido, entonces van a sobrevivir las bacterias y virus. La capa de moco viscoso que recubre el intestino. Ese moco viscoso que cuando tenemos colitis muchos días terminamos defecando eso, esa es la flora. Si la flora está, defiende al intestino. Si no está, va a causar que ese microorganismo toque al intestino. Sustancias que participan de la digestión como las enzimas pancreáticas y las sales biliares. Después que la comida sale del estómago, se estimulan la bilis y se estimulan el páncreas, la insulina, para que vayan las enzimas pancreáticas, para que vayan a esa zona, al intestino, y empiecen a mezclarse, porque salió del estómago ácido. Entonces estas enzimas lo que hacen es neutralizar ese ácido y comenzar la digestión. Eso digamos que son mecanismos que si zafaron del ácido, ahí se enfrentan con estas enzimas que son básicas, también son tóxicas. Recuerden que los dos extremos, lo muy ácido o lo muy básico o alcalino, los dos son peligrosos y generan corrosión, ¿sí? Corroen. Entonces los dos pueden eliminar estos microorganismos. Uy, se fue. La flora normal presente en el intestino que compite con los microorganismos patógenos. O sea, mientras que esté la flora normal, no va a estar la otra. Las toxinas que se encuentran en la comida contaminada y son responsables de las intoxicaciones alimentarias, resisten a la acción del ácido clorhídrico y demás barreras de defensa presentes en el tubo digestivo. Además, resisten al calor de la cocción de los alimentos y a la congelación, por lo que son muy difíciles de eliminar. O sea, imagínense, aunque cocinen, ¿sí? Puede pasar. El tema que se agrega cuando mal cocino, sobre todo la carne de cerdo, por ejemplo, que tiene muchos microorganismos, y si yo cocino mal, o me gusta comer vuelta y vuelta, como el de la vaca, el cerdo y el pollo tienen también muchos microorganismos. Por eso esas dos carnes tienen que ser cocinadas bien, ¿sí? No vuelta y vuelta. En el tema de la vaca, cuando hablamos de un bife, sí podemos hablar de vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque ya sellé toda la superficie y no tendría problema. Ahora, cuando hablamos de carne molida, la carne está todo entremezclada, ¿sí? Entonces sí tiene que tener una buena cocción. No puedo hacer un vuelta y vuelta de una carne molida, una hamburguesa, supónganse, porque se tiene que cocinar todo para eliminar el riesgo, porque eso estuvo todo mezclado. Uy. Infecciones cutáneas. Son las enfermedades que generalmente se contraen por la piel y producen la afectación cutánea o sistémica, cuando pasa, ¿sí? Pocos microorganismos son capaces de atravesar la piel intacta, la mayoría ingresa a través de lesiones como heridas, como quemaduras, abrasiones, raspados, que no le doy mayor importancia, no es grave, me raspé. Sin embargo, en esa herida viene un perro, la lame, la saliva del perro con bacterias puede ingresar. Las mordeduras de animales suelen dar este tipo de infecciones cutáneas, ya sea por bacterias o virus. La piel es en sí misma una barrera de defensa cuando se encuentra intacta, es decir, que no tenga ninguna lesión. Otro mecanismo de defensa de la piel, la queratina de la piel, la que deja dura, queratina, tengo presencia de queratina un poco en la piel, en las uñas tengo mucho más, en el pelo, ¿sí? En todos los lugares duros. En los callos se van a formar, va a ser queratina también. La capa superficial de células muertas que actúan como una barrera mecánica bloquea el ingreso de esos agentes patógenos. La acidez de la piel que evita el crecimiento de microorganismos distintos a los que compone la flora normal de esa región. O sea, la piel tiene una flora normal.
Y dependiendo del tipo de piel, que va a también depender del tipo de alimentación que usemos, va a depender de los medicamentos que estemos utilizando, va a cambiar esa flora de la piel. Si ustedes están tomando mucho tiempo un medicamento, van a sentir van a darse cuenta que se siente en la orina, principalmente, y se siente el olor en la piel. Cuando ustedes están con un paciente oncológico, por ejemplo, le van a sentir, su transpiración tiene olor a las drogas. Lo mismo ocurre si están usando vitaminas, ¿sí? Que la orina tiene un fuerte olor a la vitamina y la piel van a sentir enseguida. La saliva, las lágrimas, todos nuestros líquidos van a tener presencia de eso, de cualquier medicamento que estemos usando. Las infecciones urogenitales, por la parte genital y urinaria. Generalmente se contraen con cambios de la flora normal o por transmisión sexual. Producen infección a nivel del aparato urinario o de los genitales. Recuerden que en el caso del hombre se comparte la uretra, en el caso de la mujer son totalmente separados. Del aparato urinario solo la uretra está colonizada por flora normal. La vejiga, los uréteres y los riñones son sitios estériles. La presencia de microorganismos siempre va a significar una infección. El lavado del aparato urinario por la orina es un mecanismo de defensa por un efecto de arrastre que no permite que los microorganismos asciendan hacia la vejiga. Por eso cuando se está haciendo análisis de orina, le van a decir el primer chorro de orina no. ¿Por qué? Porque ese primer chorro limpia la uretra y después recién junto a la orina para saber si hay una infección en la vejiga o si hay una infección en el riñón. La traslocación o cambio de la flora normal se produce cuando la flora de una región invade otra región, ¿sí? Que tiene otra flora. Por ejemplo, cuando yo llevo de la flora intestinal a la vagina. Tengo sexo anal, después tengo sexo vaginal, y ahí es donde van a traer bacterias que en el intestino son normales, pero que en la vagina no son normales y que me causan infecciones. Esto ocurre también, sin aparecer sexo de por medio, cuando la materia fecal yo la traigo hacia la vagina. Se dan las nenas, los bebés, cuando tienen los pañales cargados de caca, se da también en los varones, ¿sí? Cuando la caca es mucha, que a veces se hacen caca hasta la espalda, ¿sí? Y que si yo lo dejo, esas bacterias de la caca pueden ingresar hacia la parte urinaria. Por eso siempre se le enseña a la nena, de adelante hacia atrás se limpia, ¿sí? Justamente para no arrastrar hacia adelante esa materia fecal. Bueno, recordemos que la flora presente en cada región del cuerpo varía, esto ocasiona infección del tipo oportunista, aparece también cuando con el sexo oral llevo infecciones que normalmente son de la parte genital a la boca. O prácticas, por ejemplo, el beso negro, o sea, vocal rectal, que lleva bacterias a la boca, que la boca no está preparada. La boca tiene bacterias, pero no las que están en el intestino, ¿sí? Entonces, eso genera. Se dio también un caso acá que me contaba un dentista que había una infección, no había forma de bajar la infección de una muela, y que cuando, bueno, le hacen el hisopado y ven qué tipo de infección era clamidias, una enfermedad de transmisión sexual. Tenía clamidias en una muela. O sea que fíjense que esto de traslocar, cambiar los lugares, trae complicaciones. Entonces siempre le decía, el orden va de la boca hacia atrás, ¿sí? Siempre las bacterias que están en la boca no son tan patógenas para la vagina, y de la vagina no son tan patógenas para el recto. O sea, de adelante hacia atrás, sí, de atrás para adelante, no. Bueno, esto es muy común en las infecciones urinarias, donde la flora del recto se trasloca hacia la uretra y luego a la vejiga. Sistema nervioso. Generalmente se dan por el ingreso de microorganismos que previamente causaron alguna de las infecciones anteriores. O sea, de algún lugar de infección se pasa en el sistema nervioso. De una otitis puedo tener una meningitis. De una angina mal curada puedo tener meningitis. De un neumococo en la boca o en la nariz puedo tener meningitis.
¿sí? Entonces, siempre está grave la situación. El sistema nervioso es un lugar estéril y la sola presencia de microorganismos en esa región es sinónimo de infección. Suelen ser graves, agudos y constituyen emergencias médicas que requieren tratamiento inmediato, si no, el paciente muere. A su vez, las infecciones pueden ser localizadas cuando la afectación se da en la puerta de entrada, es decir, la región por la que el microorganismo ingresó, por ejemplo, una faringitis, ¿sí? O sea, solamente está acá, por ejemplo, un neumococo, está en la nariz y en la boca, o sistémica, cuando la afectación es generalizada a todo el organismo, suele ocurrir cuando el agente infeccioso, luego de ingresar al cuerpo, llega a sangre y a través de ella se dirige a todas las regiones del cuerpo. Por ejemplo, la sífilis. La sífilis ingresa por el lugar de contacto, puede ser cualquiera de las vías sexuales, o contacto, supónganse, no con sexo, sino contacto de la llaga con la piel de otra persona. El HPV se contagia piel a piel, no importa qué parte, piel a piel se contagia, y a partir de ahí invade hacia la sangre y de la sangre la reparte hacia todos lados. Hasta ahí llegamos. ¿Se entendió? Es largo y se está por cortar en cualquier momento. Es largo el tema, por eso les separé esto, traten de mirarlo nuevamente antes de la próxima clase, porque ahí vamos a dar la parte de medicamentos para todas estas patologías. No es muy difícil, solo que es muy largo, muy extenso. Imagínense que ya llevamos 2 horas, casi 2 horas, y esto es recién la mitad. Así que por eso, digamos, les separé como para que ustedes puedan prestarle atención. Bueno, ¿entendieron? ¿Quieren que le aclare algo? No. Bueno, a Para mí, mí no. en todo caso, me mandan un mensajito al grupo si tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, yo les subo este material, les subo el video y les voy a subir el examen. El examen tienen hasta, como siempre, hasta el martes. No, ¿qué día es hoy? Hoy es así, hasta el martes, ¿sí? No, sí. Hoy Jueves. es sábado. Hoy es sábado. No, son 4 días que le doy, hasta el jueves, ¿sí? ¿Cómo le di el primer examen? Hasta el martes no había Hasta el dado. martes, bueno, hasta el El martes. martes sábado. Sí, hasta el martes, entonces, claro. ¿Este tema Sábado, no entra? domingo, no, este tema no, hasta piel, hasta la clase pasada. Ok. ¿Sí? O sea, sábado, domingo, lunes y martes, hasta martes medianoche, ¿sí? Bueno, sí. 23 horas, 59 minutos del martes. ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. tiene el mismo sistema, marcan una respuesta correcta en cada una de las preguntas y después le hago las devoluciones, ¿sí? Bueno, gente, cualquier cosa, estoy a disposición, ¿sí? Nos vemos la próxima.